Bien, continuamos con nuestras lecturas sobre el libro de El Tania. Después de una breve pausa, he estado analizando el contenido de este capítulo 3, el cual es concreto, es sencillo, sin embargo, sirve de preparación para llegar a un punto más profundo dentro de la sabiduría cabalística, dentro del conocimiento místico del judaísmo, el cual a muchos en la actualidad no lo reciben, lo critican de forma negativa, que es todo este aspecto místico del judaísmo y filosófico, a través del cual se busca explicar pues, el origen de nuestra realidad, cómo es que podemos existir, quién es Hashem, pero Hashem ya no visto como el Dios de la Biblia, eh, representado por antropomorfismos, sino un ser que está fuera de las categorías que utilizamos en nuestro mundo. Eso ya apunta a lo filosófico y para ello me parece que después de este video tendré que grabar hacer un pequeño paréntesis para leer una sección que hace referencia al Tzimtzum, a esta situación del encadenamiento de los mundos y ayudados de este término, de esta palabra o concepto cabalístico. Se trata de explicar cómo es que surgió el universo. El universo, el mundo, las cosas físicas. Si es que se describe a Dios, al ser supremo, como un ser infinito y espiritual. ¿Cómo surge la transición de lo espiritual a la manifestación física? Este capítulo 3 de la Shar HaYichud de Jaimunal, el portón de la unidad y la fe, empieza a poner las bases en cuanto al pensamiento del Rebbe. Hace algunas analogías, algunas comparaciones entre el sol y la luz, que ya se proyecta a otros planetas, ¿no? En nuestro caso, pues a la Tierra, y trata de llevar ese ejemplo a la manifestación de Dios. Por tener unos instantes lo vamos a leer. Y cuando lleguemos al capítulo 4, él ya está hablando de una forma más pues compleja, teniendo el claro o habiendo avanzado en ese estudio de esa filosofía judía, mística. Y si nosotros leemos el capítulo 4, él ya habla los términos como si nosotros los conociéramos. Entonces, ese será el primer desafío que tengamos al leer estos libros, para lo cual hay que prepararse. Como les decía hace algunos momentos, hay gente que rechaza todo esto. Dice que eso de la filosofía judía son mentiras, que no sirve para nada, que son inventos, que tú les hables de la Biblia, pero todo este pensamiento evolucionó de conceptos bíblicos. Y es por eso que para algunos nos es interesante este estudio, y en mi caso, pues aquí me ven leyendo para ustedes el Tania y compartiéndoles este conocimiento. Así que vamos a pasar a las diapositivas. En este caso van a ser muy, muy sencillas. Es una sola diapositiva, aparte de lo que es la introducción, nuestra carátula. Como en las demás ocasiones tenemos Tania, la palabra que significa enseñanza, Tania, y después Shar HaYichud Behaimuna, portal de la unidad y la fe. Hoy nos ocupamos del capítulo 3 en esta compilación de dichos. En la segunda parte, que es precisamente Shar HaYichud Behaimuna, ya quedó atrás Sefer Shel Beinonim,
vemos cómo primero este libro del Tania se, se enfoca a hablarle al judío acerca de su origen, de un cierto juramento que se hace cuando se nace. Se le pide al ser humano que se incline al camino del bien y no al mal. Y conforme va progresando la lectura, se nos habla de la condición del alma humana que tiene la posibilidad de hacer el bien o de hacer el bien, de inclinarse al bien o inclinarse al mal. Eso genera dos tipos de personas, las que son justas y las que son malvadas. Y también da cabida a una tercera que es el punto intermedio. Y no es una persona que revuelve el bien con el mal, sino es una persona que estudia la Torá, que busca hacer la voluntad de Hashem, pero está resistiendo todo el tiempo el mal. O sea, el mal está latente en él, tiene esas tentaciones, esos deseos de incurrir en actos indebidos, pero no lo hace. Entonces, esa persona intermedia es la que está luchando todo el tiempo. No peca, pero está en fuerte lucha contra ese estado intermedio. Por eso es el libro de los intermedios, se ofreció el Beinonim. Y lo que está buscando es llegar a la perfección, a ser un justo en este mundo. Bueno, ya que salimos de ahí, hemos venido eh, analizando estos primeros capítulos de la Puerta de la Unidad y la Emuná, donde lo primero que trata el Rebbe es de establecer las bases del pensamiento monoteísta. Es Hashem es uno y no hay más. Eso para las naciones es complicado, ya que venimos de una cultura religiosa, ¿no? Una cultura que está fusionada con la religión cristiana, y ellos enseñan todo el tiempo que hay un Dios trino. Bueno, si vemos así la cultura moderna, viene del catolicismo, el cristianismo protestante y evangélico, y en otros casos los seres humanos, los países, la gente puede tener creencias diferentes que no provengan directamente de la Biblia y de esas interpretaciones, y que incluso crean en diversidad de dioses. Así que la base del judaísmo es el monoteísmo, y ya nos enseñó el Rebbe cuál es o de dónde podemos basarnos. Lo que más conocemos es el Shema Israel, que donde establece Moshe que Hashem es uno y hay que amarlo, servirlo con todo lo que tenemos. Y ya que vamos progresando en ese estudio, adquiriendo ese conocimiento y revisándolo, porque el hecho de que nos lo digan, pues ya depende de uno si va a determinar que eso es verdad o no, sin hacer ninguna pregunta o cuestionamiento, surgirá inevitablemente el deseo de saber quién hizo a Dios, cómo es que existe Dios, o por qué se le atribuye infinitud. Y de esa infinitud, si es que es infinito, cómo es que existimos los seres finitos y a su vez se puede hablar que nosotros somos semejantes a Dios, que fuimos creados a su imagen y que todo el universo refleja algo de Hashem porque está hecho con su sabiduría, con sus palabras. Acá ya van a ir cambiando el vocabulario y se nos va a hablar de emanaciones, se nos va a hablar de sefirot, se va a hablar de partsufim, conjunto de sefirot que tienen cierta proyección de lo divino y hacen que exista cierta realidad, que le llaman rostros, ¿no? Un partsuf es una cara, un rostro. Y así tendremos que ir aprendiendo ese lenguaje. Yo no soy muy experto, por eso estamos acá leyendo y aprendiendo. Pero hace algunos años, cuando yo empezaba a estudiar la Torá, es inevitable encontrar en internet artículos que te hablan de Kabbalah,
y de todo este vocabulario muy sofisticado que no encontramos en la Torah. O muchas de esas palabras no provienen de ahí y representa todo esto un reto para nuestra comprensión y nuestro avance acerca de nuestra vida y de el Creador. Bueno, ahora sí ya podemos entonces comenzar nuestra lectura. Lo que usted ve en pantalla es la única cita que se va a utilizar en el capítulo 3 de una parasha reciente. Estamos en el Sefer de Barim y tenemos la cita número 1, la única de esta lectura. Y te afligió, te hizo pasar hambre y te alimentó con el man que no conocías y no conocieron tus padres, para hacerte saber que no con pan únicamente vive el hombre, porque con todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre. Una de las enseñanzas también muy trascendentales de Moshe, que muchos piensan, se la atribuyen a Yeshua, el Nuevo Testamento, porque él la dijo. Y muchos piensan que él es el creador o el que generó ese conocimiento, y no, fue Moshe. Aquí vamos a ver de qué manera utiliza este versículo el Rebe para estructurar su enseñanza y podernos llevar entonces al capítulo 4, donde va a intentar profundizar lo que se desprende de este versículo. Dice acá, Vayeanja, Vayar y Beja, Vayahilja, et Haman. Aquí tenemos la palabra man, que es la que siempre nos traducen al español como el maná. A ver si la puedo subrayar. El man es esta palabra. Y la letra G anterior es el artículo definido. El man, ha man. A nosotros nos lo traducen como maná, pero es man, así dice en hebreo, ¿no? Dice que te afligió y te hizo pasar hambre. Vayahilja, et haman, y te alimentó con el man. Asher lo yadata, asher lo yadata, velo yadun o yadeun abotejo, que no conocías tú y que no conocieron tus padres. Le maajo di aja, y lo ja, y lo al jalejem, para que sepas que no con pan levadó y Adam, que no con pan solamente vive el Adán. Aquí está diciendo que no solamente con pan, no dice que la gente puede dejar de comer y vivir, sino que aparte de comer pan, alimento físico, el hombre debe alimentarse de algo más, o su vida existe aparte del alimento, de algo más que del alimento. Y después explica Moshe, que alcohol motza, porque con todo lo que sale, pi Hashem, de la boca de Hashem, y Adam, vivirá el Adam, el hombre. Así que hay algo más, aparte de este componente físico que nosotros describimos como el pan, el alimento, que también le permite la existencia, la vida, el sustento al ser humano. Si nos remontamos un poco al texto de Bereshit, es parte del inicio de esta historia del humano, donde lo pone en un huerto y le dice, de todo árbol que hay aquí puedes comer. Y solamente le prohíbe el árbol del conocimiento bueno y malo. Y también en el centro de ese jardín estaba ese árbol y el árbol de las vidas. Eso nos pone eh, nos informa que el humano tiene necesidades físicas de alimentación, pero que hay un tipo de árbol que es de conocimiento. Eso también alimenta al hombre. Y hay otro tipo de alimento que es el que le imprime la vida.
o imprime vidas. De esos textos tan concretos, pues tenemos que interpretar, incluso tal vez podríamos decir especular y generar alguna explicación, pero de una manera simple. Desde ahí se nos está diciendo que el humano no solamente vive de comida, sino también de conocimiento, pero hay que aprender a elegir ese conocimiento. Yo puedo saber que drogarse es malo, pero yo lo sé porque hago un análisis de mi sociedad y veo los resultados en alguien que lo practica. Ya adquirí yo un conocimiento. Y la otra es irme a drogar para saber por qué es tan malo. Y también así yo adquiriría si usted quiere, un conocimiento más profundo, pero que me hace daño. Me expongo al daño. Y eso es lo que la Torah le enseña al humano, que no se exponga a dañarse, sino que sea capaz de percibir el mundo sin sufrimiento, sin incurrir en el mal, en el daño a su propia vida. Y después viene esta contradicción que, o no sé si llamarlo así, si sea lo mejor, porque si la persona ya está contaminada, ya se infectó de ese conocimiento revuelto entre el bien y el mal, dice el relato que hay que sacarlo de aquí, no sea que estire su mano y quiera comer del árbol de las vidas. Cualquiera diría, pues si ellos cuando comieron de ese árbol del bien y el mal, pues se acercaban a la muerte. El día que coman de él, ciertamente morirán. Pues el remedio sería darle el árbol de las vidas, ¿no? Para que él deje de morir o deje de ponerse en esa condición de ir a la muerte. Pero se le prohíbe y se le saca para que no agarre de ese árbol. Eso ya debe generarnos a nosotros muchas preguntas. Yo tengo una respuesta a eso, pero ¿qué les parece si la vemos al final de este capítulo 3? Vamos a iniciar. Dice así: ahora bien, a continuación de estas palabras de verdad, toda persona de discernimiento comprenderá claramente que cada criatura y ser, aunque parezca tener una existencia por sí mismo, en realidad es considerado como nada y nulidad absoluta en relación con la fuerza activadora que lo crea y el aliento de su boca que está dentro de él, llamándolo a la existencia continuamente y trayéndolo de la absoluta no existencia a la existencia. Este primer fragmento establece que los seres humanos, las cosas que se identifican como existentes, es, es correcto, sería viable percibirnos como la nada. No somos nada. Pero ¿en qué sentido no somos nada? O sea, hoy en día estos movimientos de superación, de engrandecer al humano, te dicen que tú debes tener una autoestima muy elevada, que tú debes hacerte valer, hacerte respetar, eh, mostrarte muy valioso, sentirte seguro de ti y saber que eres una persona grande y que estás hecho para cosas grandes y así se eleva mucho el ego de las personas. La Torah a nosotros nos ha enseñado cosas como cuando tú te engrandezcas, cuando tú vayas a la tierra que juré a tus padres y prosperes y las cosas te salgan bien y tengas alimento en tu casa, no digas que es por ti. Ya ven cómo el pensamiento de la Torah se opondría a estas ideas modernas. En cambio, tú dirás que es por Hashem, quien te sacó de la tierra de Egipto, te trajo acá. Es Hashem el que te da la capacidad de hacer la riqueza. Es Dios. Y eso nos permite tener una humildad, generar humildad. Este pensamiento de la Torah no es para humillar al hombre,
No es para pisotearlo, sino precisamente para evitar lo que está pasando en estos tiempos. Que cuando el hombre sube el ego y llega a un punto donde sale de control y empieza a incurrir en prácticas indebidas como pisotear, discriminar, segregar, eh, esclavizar a otros porque los ve inferiores. Incluso los puede querer exterminar, matar, porque como lo que es el pensamiento nazi, ¿no? Que decían que ellos eran la raza superior y a los que ellos consideraban inferiores tenían que matarlos. ¿Mm? Pero es cuando el ego ya salió de control. Por tanto, la Torah a nosotros nos lleva a pensar en que somos pequeños, que somos algo nulo, y en caso de identificar alguna grandeza es por medio de Dios. En realidad proviene de Dios esa grandeza. Y así le pones ese remedio al humano, a eso, ese peligro que tiene de descontrolar su ego. Cuando dice acá nulidad, más adelante lo vamos a ver, es que la existencia de los seres vivos, incluso el universo, por vasto que sea, es nada a comparación del Creador. Es solamente una expresión de su divinidad, pero es eso, es una expresión, mas no es el Creador mismo. Por tanto, Él es la absoluta existencia y cualquier otro ser u objeto que se perciba es nada a comparación de la fuente. A eso se refiere. No tanto a humillar a la persona, sino a la proporción de divinidad, si se puede decir así, que reflejamos nosotros o el universo a comparación de la fuente. Somos nada. Seguimos. En realidad es considerado como nada y nulidad absoluta en relación con la fuerza activadora y el aliento de su boca que está dentro de él, llamándolo a la existencia continuamente y trayéndolo a la absoluta no existencia, de la absoluta no existencia a la existencia. Y aparte agrega que todas las cosas existen, no porque Dios las creó y ya dejó de crearla, sino que todo el tiempo la palabra de Dios pues se está manifestando y eso es lo que hace existir a las cosas todo el tiempo. Si Él dejara de hablar, pues la cosa dejaría de existir. Por eso dice aquí, en el versículo que usted ve en pantalla, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre. Es este pensamiento de Moshe el que permite a los cabalistas deducir eso, que el humano sí vive obviamente de alimento, pero ese alimento también lo crea la palabra de Dios. Y cuando analizamos esta última frase, dice aquí alcohol motze, y con todo lo que motze sale, perdón, motza, sale, pi, esta es la boca, y aquí tenemos el nombre de Hashem, y Yehie Ha'atam, vivirá el Adam. Lo que sale de la boca de Hashem es lo que también hace vivir al humano. El alimento existe porque también lo está creando Dios con su boca. Todo lo que genera una existencia en este mundo proviene de la boca de Dios, según Moshe. Y eso mismo lo está tratando de decir el Rebe, pero en sus términos cabalísticos. Algunos dirán, no, yo sí veo diferencias. Está bien. Aquí estamos para estudiar y respetamos la conclusión a la que usted llegue, pero no podemos descartar así nada más porque sí. Y dése cuenta que es importante para nosotros estudiar hebreo, porque en nuestro tiempo hay muchos maestros que enseñan supuestamente la Torá y Kabbalah, pero sin saber hebreo o sin estar en estudio. Al menos algunos nos estamos esforzando por aprender y otros no conocen nada, pero hablan como si supieran mucho. Entonces no debemos ir por ese camino. Yo les recomendaría que no, si quieren escuchar a esos maestros está bien, pero no se enfíen tanto de lo que digan porque mucho de lo que hablan no comprenden. Nada más eso es una precaución. Seguimos. El motivo
de que todas las cosas creadas y activadas nos parezcan existentes y tangibles, y no podamos ver la fuerza divina activadora que es la verdadera realidad de toda la cosa creada, es que no captamos ni vemos con nuestros ojos físicos el poder de Dios y el aliento de su boca, que está en la cosa creada. Sin embargo, si se permitiera al ojo ver y captar la fuerza vital y espiritualidad que hay en cada cosa creada, fluyendo dentro de ella desde aquello que procede de la boca de Dios y su aliento en materialidad, tosquedad y tangibilidad de la criatura. Que me perdí. No sería de ninguna manera vista por nuestros ojos, pues ésta está completamente anulada en relación con la fuerza vital y la espiritualidad que está dentro de ella, dado que sin la espiritualidad presente en su interior sería nada y nulidad absoluta, exactamente como antes de los 6 días de la creación. Bueno, aquí hace un razonamiento, pues siento que es lógico. Lo primero que pasa es que, aunque digamos que el hombre vive de lo que sale de la boca de Dios, y el Rebe dice, es que entonces debe estar una palabra todo el tiempo saliendo de la boca de Dios para crear las cosas, para que el hombre pueda subsistir. Aparte de lo que él come, hay otras palabras de Dios que salen para sustentar al humano y estarlo creando constantemente. El primer reto que tenemos es que nuestros ojos no son capaces de ver eso. Y a veces mucha gente pone esa barrera y todos los que somos racionalistas tenemos esa tendencia. Es que si yo no lo veo con mis ojos, pues no lo voy a creer. Está bien, pero no hay que ser tan extremos. ¿Por qué? Porque yo puedo estar enfermo de algún virus y yo solamente veo los efectos, pero yo nunca he visto al virus. ¿Por qué? Porque mis ojos no pueden ver eso, no tienen la capacidad de ver algo microscópico. Y es con la tecnología y la ciencia que el humano ha logrado ver los virus o las bacterias que generan las enfermedades, pero en épocas antiguas solamente veían el mal. Algunos habrán pensado, pues es que eran demonios, ¿no? Otros, no, pues es que Dios me está castigando. Pero no sabían exactamente en el mundo físico cómo sucedía eso, porque los ojos no lo pueden ver. Y que los ojos no lo puedan ver no significa que no existe, sino que necesitamos un razonamiento pues superior a la limitación de nuestras capacidades. Por ejemplo, la luz del sol tiene varios componentes, varios rangos de frecuencias. A veces cuando recuerdo que nos decían en física que estaba esta situación en cuanto a la luz, si se trataba de partículas o ondas u ondas electromagnéticas, y que algunos la estudiaban desde el punto de partículas y otros desde ondas, y que las dos aplican, pero luego, pues entonces se preguntan entonces qué es la luz, ¿es la unión de esas partículas que se transforman en ondas o cómo está? Es algo muy complicado. Nosotros vemos la luz nada más, pero no la podemos, nuestros ojos no la descomponen en todo su espectro, ¿no? Los colores que la componen, salvo cuando se ve el arco iris, entonces ahí el agua, la luz atravesando el agua, permite que se vea esa división. Pero de no ser así, pues nuestros ojos no tienen ciertas capacidades de visualizar. Por tanto, yo diría esto que dice el Rebe, pues hay que tomarlo y hay que considerarlo. Pues sí, porque nuestros ojos no pueden ver cómo fluyen las palabras de Dios o esa espiritualidad y nos está invistiendo para causarnos la vida y la existencia. Otro ejemplo que podemos, con el cual podemos notar esto es cuando una persona fallece, ¿no? Ahorita podemos decir es que hay un alma, hay un espíritu. Y mucha gente dice, pues tú no lo has visto. No, pero cuando una persona muere, el cuerpo queda inerte, deja de moverse, deja de respirar y se asume que ese espíritu, eso que contenía esa esencia espiritual, salió, se disipó o algo pasó, porque a partir de la muerte la materia física empieza a descomponerse y a destruirse.
Pero mientras alguien tiene vida, tiene alma, ya es un concepto ya ahí es espiritual, es un, es un grado de existencia. Y sí, nuestros ojos, ¿no? Porque trabajo en un hospital, cuando fallecen los pacientes, tú no ves que salga un espíritu, no podemos ver eso, aunque otras personas dicen que sí lo pueden ver, a las almas, a los espíritus cuando salen de los cuerpos. Bueno, como la mayoría no podemos, no vamos a basar a nuestra capacidad física de lo visual para entender todo en el mundo. Pero dadas las condiciones y analizando los hechos, es donde cabe la posibilidad de que exista algo que está sustentando ese cuerpo, ese ser vivo, esa materia, ese planeta, esa estrella, lo que sea, ¿no? Hay algo más allá que nuestros ojos no pueden ver. Hay una historia en el libro de Reyes, me parece que sí, donde está Eliseo con su alumno y los van persiguiendo, mandados por el rey porque están siendo atacados, parece, y el rey de ese tiempo acusa a Eliseo. Esto es por culpa de Eliseo, porque ellos, los profetas, profetizaban y les llamaban la atención y ellos no corregían, les venían castigos. Y se atemorizan porque viene una compañía de soldados y se atemoriza el siervo, el ayudante, y él le pide a Dios, Hashem, abre sus ojos para que vea que son más los que están de nuestro lado que en nuestra contra. Y dice el relato que en ese momento los ojos de Giesi, parece que era Giesi, son abiertos y él ve a muchos caballos, muchos guerreros que están rodeándolos y que están con ellos. Por eso decía, hay gente que sí puede ver el mundo espiritual y ya vemos otros que no lo vemos. Pero a lo largo de la humanidad, incluso en otras religiones, se hace referencia a que hay un mundo espiritual y la tradición de Israel también lo afirma, solamente que todo esto apunta a Hashem, al monoteísmo, mientras que otras religiones se van al culto de dioses y adorar demonios y tratar de manejar esas fuerzas para su conveniencia y la Torah no enseña eso. Es la gran diferencia. Bueno, continuando, dice que dado que sin la espiritualidad presente en su interior sería nada y nulidad absoluta, exactamente como antes de los 6 días de la creación. Aquí trae los 6 días de la creación y nosotros podemos preguntarnos dónde estaba la creación antes de que Dios la hiciera. A lo mejor suena tonta esa pregunta, pero la creación estaba en la mente de Dios, en sus pensamientos, primero, y existió cuando Dios ya la pronunció. Y cuando Dios la pronuncia, es como si sacara esos pensamientos de Dios hacia afuera y se hacen realidad. Algo parecido pasa con nosotros. Nuestras palabras influyen en energía y son capaces de transformar el mundo en un nivel diferente, obviamente, a lo que es Dios, pero nos deja nociones. Si una persona sale a la calle y habla con otra y le dice, ¿qué persona tan inteligente es usted? Me gustaría ser su alumno. O usted es una persona muy bella. eh, Gracias a Dios por crear gente como usted. Y aparte usted es bondadoso y buen ciudadano. Y que empezara a halagarlo. Esas palabras le están generando, le están transmitiendo una energía y le están causando una reacción a la otra persona. Como es algo habitual, pues decimos, nada, pues está adulándolo. Pero si esa persona va y lo insulta, le va a causar un enojo, una furia y va a haber golpes, ¿no? Entonces, las palabras que hablamos tienen poder, tienen fuerza.
y depende de nosotros cómo las utilicemos, es el resultado que va a producir. Así Hashem, él tenía pensamientos en su mente, pensó crear un universo y al momento de hablarlo es cuando sucede algo, sucede eso que él pensó. Así nosotros. Y de aquí nos podemos ir a todos aquellos cursos o pláticas que se dan, ¿no? Donde cuando tú tienes una idea y quieres emprender un negocio, lo tienes que hablar, lo tienes que decir, para que esas palabras golpeen el mundo, eh, siembren esta creación y tú te oigas, que eres exitoso, o sea, todos oigan, nuestra creación oiga que tú eres exitoso, que tú vas a triunfar, que tú vas a hacer esto y lo otro. Y es una situación ahí de autoestima y de liderazgo, de éxito, todos estos métodos modernos, ¿no? Ayudar al hombre a superarse. Pero el principio está ahí. La espiritualidad que fluye en su interior desde aquello que procede de la boca de Dios y su aliento, eso solo es lo que trae a ser continuamente de la nada y la nulidad y le da existencia. Por ende, en verdad, no hay nada aparte de él. Bueno, ¿cómo podemos armonizar esto de solamente Hashem es Dios y no hay nada más aparte de él? Él está solo. ¿Y entonces yo qué soy? Yo soy Dios, yo soy un pedazo de Dios y aunque yo exista, lo único que existe es Dios. A pesar de que yo me perciba como un ser diferente, y no solamente a Dios, sino a otros seres que conozco y cosas, objetos que veo en el mundo, tengo que aceptar que Hashem es lo único que existe. Derivado de este versículo y de estos pensamientos, como los va desarrollando el Rebbe y lo ha hecho el judaísmo, porque esto no es propio del Rebbe, no es que él descubrió el agua tibia, sino esto es lo que ha venido desarrollando el judaísmo, desde Moshe hasta nuestros días. Que sí, efectivamente, si yo pongo la vista o me enfoque en estas palabras, pues lo único que existe es Dios, porque yo soy un producto de su habla y yo voy a dejar de existir cuando Él deje de hablar o deje de hablar las palabras que a mí me crean, me hacen existir. ¿Mm? Por tanto, yo existo porque Dios existe. ¿Mm? Y Él es la única existencia. Yo digamos que soy una existencia artificial, ¿mm? Que depende de la de Él. Por eso dice el Rebe. Por ende, en verdad no hay nada aparte de Él. Pues como todos los seres vivos y no vivos, los planetas, las estrellas, el universo, existen porque Dios habla. En realidad solo existe Dios, porque esas existencias son superficiales o dependen de Dios, no existen por sí mismos. A eso va la idea. Por eso les decía al inicio que esto se va a ir complicando o volviéndose más complejo cuando tengamos que esforzarnos en pensar cómo es que de Dios surgen las cosas finitas. Si Dios es un ser infinito, sin principio ni fin, pues esas cosas se asumen. ¿Y por qué se dice eso de Dios? ¿Cómo se reconcilia lo infinito, lo espiritual y se transforma en físico? ¿Cómo se logra ese cambio de no material a materia, de inmaterial a materia? Continuamos. Una analogía de esto es la luz del sol que ilumina a la Tierra y sus habitantes. Esta iluminación es la radiación y la luz que se expande del cuerpo del sol y es visible a todos mientras da luz a la Tierra y brilla en la extensión del universo. Ahora bien, resulta obvio que esta luz y radiación están presentes también en el cuerpo y materia mismos del globo solar en el cielo.
pues si puede extenderse e iluminar a tan gran distancia, puede, por cierto, arrojar luz en su propio lugar. Sin embargo, allí, en su propio sitio, la radiación es considerada nada y nulidad absoluta, pues es totalmente inexistente en relación con el cuerpo del globo solar, que es la fuente de luz y radiación, ya que esta radiación y luz es solo la iluminación que irradia el cuerpo, que irradia del cuerpo del globo solar mismo. Es solo en el espacio del universo, bajo los cielos y sobre la tierra, donde no está presente el cuerpo del globo solar, que esta luz y radiación parece tener, al ojo de todos los que la perciben, verdadera existencia. Y aquí el término existencia, yesh, puede legítimamente serle aplicado, mientras que cuando esta luz y radiación está en su fuente, en el cuerpo del sol, el término existencia no puede serle aplicado en absoluto, solo puede ser llamada nada y nulidad absoluta. Ahí es verdaderamente nula y absolutamente no existente, pues allí solo su fuente, el cuerpo lumínico del sol, da luz y no hay otra cosa aparte de él. Bueno, este es un ejemplo que nos trae el capítulo 3. Nos habla de la luz del sol. Dice, cuando la luz del sol ya se proyectó lejos, como aquí a nuestro planeta, yo puedo percibir que hay una luz del sol, porque pongo mi brazo y lo ilumina. Y aquí está la luz en mi brazo, en la pared, en mi casa, en la ciudad. Aquí está la luz del sol. Pero esa se ve o se percibe, yo puedo distinguir entre el sol está allá arriba, y la luz viajó hasta acá. Pero cuando tú estás cerca de la fuente, ¿se puede hacer la misma distinción? Lo que dice el revés, no. No, porque la luz del sol, cuando está en la fuente y apenas se está proyectando, tú no la podrías distinguir. Te tienes que ir alejando para percibirla, porque en la fuente está emitiendo la luz. Y ahí la luz no se ve diferente a la fuente por el tipo de resplandor y pues también por la capacidad visual que tenemos. Así lo veríamos nosotros. No podríamos, así lo percibiríamos sin distinguir entre el sol y la luz si estuviéramos en el mismo sol ahí cerca y pudiéramos aguantar el calor y todo eso. No habría distinción entre el rayo solar que está saliendo y el sol mismo en esa distancia tan corta, sino hasta que se proyectó fuera. Y allá ya se puede distinguir entre la luz de la estrella y, y la estrella misma. Él piensa que es así con Dios. Dice, allí es verdaderamente nula y absolutamente no existente, pues allí solo su fuente, el cuerpo lumínico del sol, da luz y no hay otra cosa aparte de él. Bueno, este ejemplo sirve dentro de cierta lógica, pero ahora que ha avanzado la ciencia, eh, pues antes de que una estrella empiece a emitir luz, se dice que pues, se tuvo que concentrar pues, algunos tipos de gases, de alguna forma que, no sé, los científicos creo que no saben todavía cómo explicar que se forman las estrellas, pero al menos sí surgen de la mezcla de gases y de algunos elementos químicos. Nosotros diríamos, pues la voluntad de Dios crea las estrellas. Sí, está bien, pero científicamente eso, ¿cómo es, no? Se forma un campo magnético. ¿Qué es lo que hace que, aparte de Dios, no? Así como decimos, bueno, estoy enfermo de fiebre, pues Dios me mandó un castigo, sí, pero es un virus el que lo está provocando, ¿no? Así, ¿no? Sí, Hashem está detrás de todo, pero ¿cómo lo hace dentro de las leyes físicas para que esos gases se concentren y después se encienda todo eso, sea la mezcla perfecta que necesita y empiece a emitir luz? Ujú. ¿Cómo es ese proceso físico que Dios crea? Entonces, el Rebe estaba hablando de un sol que ya está encendido y está proyectando luz, pero ese sol se compone de otros materiales, ¿no? De hidrógeno, helio, nitrógeno, oxígeno y otros materiales en menor cantidad. Y esos materiales antes de ser estrella ya existían y tuvieron que ser creados por Dios. O sea, yo entiendo lo que está diciendo el Rebe.
pero incluso si nos podemos poner más exigentes, tendríamos que remontarnos hasta antes de que ese sol o esa estrella aparezca, que era una masa de gases, todavía no emitían luz y ya hay materia previa a la estrella. Entonces el pensamiento del Rebbe es que Dios, bueno, diferente al del Rebbe, pero relacionado con esto, Dios tuvo que haber pronunciado palabras para crear esos gases, que a su vez más adelante iban a dar forma al Sol, en la combinación adecuada para que ese tipo de estrella exista. Pero obviamente, a lo mejor en la época del Rebbe todavía no se sabía estas cosas, o no se estudiaban en profundidad, o él no. Sin embargo, él se basa al hecho del Sol, y sobre todo porque desde épocas antiguas, a Dios, a lo que está elevado, porque el Sol está en el cielo, se le atribuye divinidad. Es como una especie de muleta que le sirve al ser humano para saber que hay seres superiores, hay algo superior que rige la creación. Y la luz es ¿cómo decirlo? Arquetipo que ejemplifica lo divino. Por eso cuando alguien es muy inteligente, cuando se cree que viene de Dios, se le dice que es un iluminado, porque la luz es representación de lo divino. Bueno, seguimos con la lectura. El paralelo exacto de esta analogía es la relación que hay entre todas las cosas creadas y el flujo divino de la fuerza vital que emana del aliento de su boca, que fluye sobre ellas, las trae a la existencia y es su fuente. Sin embargo, ellas mismas son apenas como una luz difusa y refleja del flujo y espíritu de Dios que emana de él y se inviste en ellas y las trae de la nada a la existencia. Pues sí, un poco de esto es el modelo de los seres, bueno, cuando se habla de los seres espirituales y nosotros que somos físicos y espirituales. Si Hashem es como el sol, es la fuente de toda la vida, de todo lo que existe, cuando él considera crear seres, los que están más cerca de él, pues son muy divinos, ¿no? Son muy cercanos a Dios. De hecho, por ahí los profetas describen a los serafines, ¿no? A los que están ardiendo delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Después están los seres vivientes. También por ahí se menciona de algunos querubines, que ya en el modelo del templo están encima del arca, cubriéndola con sus alas. Y a todos ellos, las tradiciones espirituales los describen como seres de luz, seres que provienen de Dios. Y el humano que está en ese rayo de luz, pero proyectado más lejos, es donde está la vida que conocemos nosotros. Sí contiene espiritualidad, pero está tan alejada que también está compuesta de materia, y la materia es vista como la luz, pero detenida o se volvió tosca, se alejó a tal grado que se volvió en físico, ¿no? Todo esto es muy complicado de describir, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y lo que yo estoy diciendo, pues no es concluyente, ustedes elaboren su propio razonamiento. Hace unos días me decían, pero es que tú no, tú hay cosas que tú no crees, ¿y por qué haces eso? Le digo, pues porque es mi fe, es mi conocimiento. Yo no voy a creer cosas nada más porque una persona que dice que sabe más que yo, pues me las está diciendo, sin antes analizarlo. Y además es trabajo de cada quien depurar y elegir unas cosas que a ti te parezcan bien, provechosas, y las otras pues sacarlas o dejarlas por ahí en un lugar hasta que evoluciones y las puedas comprender mejor después. Pero ¿cómo vas a hacer como una especie de cono que recibes todo y todo te lo tragas y no
no distingues nada. Eso está mal. Si no tuviéramos esa capacidad, pues me hubiera quedado en el cristianismo evangélico. Ahí estaría yo feliz, cantando en la iglesia todos los domingos. Y yo no habría cambiado en absolutamente nada porque ya habría llegado a la perfección. Pero el ser humano todo el tiempo está cambiando y elevándose. Entonces es lógico que tengamos que sacar cosas. Es que a veces la gente se enoja cuando tú no le das cabida a sus creencias y se las criticas con la propia Biblia. Se enojan. Y luego a veces hasta te dicen, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres para andar diciendo lo que está correcto o no? Yo nunca digo lo que está correcto. Lo que yo te puedo leer es un texto en la Torá, hacer un esfuerzo por comprender el lenguaje y eso genera una idea, pero yo estoy teniendo una base de estudio en hebreo y usted no tiene estudio en hebreo, usted nada más lo que cree, lo que se imagina según el español y según sus conceptos teológicos. Y está bien, si eso se respeta, pero ¿cómo usted me dice que yo no sé nada? Si hasta sé un poco de leer hebreo y usted ni eso sabe. Pues a eso me refiero, amigos y hermanos, que hay gente que no está dispuesta a aprender todavía, aunque lean la Biblia, aunque estudien o digan que son de raíces hebreas y que son maestros, están en la posición de yo lo sé todo y todos los que me oigan tienen que hacer lo que yo les diga, porque yo ya estoy iluminado, aunque él mismo tenga que reconocer que no sabe tanto como él piensa. Pero bueno, así es de complicado el ser humano. Vamos a continuar, ya es el último párrafo. Mm, No, faltan unos cuantos párrafos más. El paralelo exacto de esta analogía es la relación que hay entre todas las cosas creadas y el flujo divino de la fuerza vital que emana del aliento de su boca, que fluye sobre ellas, las trae a la existencia y es su fuente. Eso ya lo leímos. Sin embargo, ellas mismas son apenas como una luz difusa y refleja del flujo, y espíritu de Dios que emanan de él y se inviste en ellas y las trae de la nada a la existencia. Ese también ya lo leímos. Y ahorita que habla de un reflejo de esa luz, no sé si ustedes encuentren el paralelo con la descripción de Adán, cuando dice que Dios lo creó a su imagen. O sea, se parece a Dios, refleja algo de lo que Dios es, pero él mismo no es Dios. Nosotros tenemos, pues, al ser seres inteligentes y con una inteligencia pues por encima de las demás especies de este mundo, eso hizo entender a los antiguos que hay algo divino, más evidente divino en nosotros que en otras especies. También otras especies fueron creadas, podríamos decir, a la imagen de Dios, pero está más disminuida en ella. También se reproducen, también tienen una inteligencia, aunque sea básica para su supervivencia, pero están lejísimos de lo que alcanza el ser humano. Pues el hombre es un reflejo de Dios, no es Dios mismo, pero proyecta mucho de la naturaleza divina. Creo que aquí estamos sujetos a muchas circunstancias que hacen que estas características se inclinen al error, al mal, pues porque no somos Dios mismo. Y el entorno cuando cambia nos da posibilidades de elegir opciones y pues si no meditamos lo suficiente, al tener carencia de conocimiento, pues sí estamos susceptibles de aprender, pero luego aprendemos del error. Y la Torah quiere que aprendamos del acierto, de tomar buenas decisiones. Seguimos. Por ello, su existencia es nula en relación a su fuente, tal como la luz del sol es anulada y es considerada nada y nulidad absoluta, y no es para nada denominada como existiendo cuando está dentro de su fuente.
Esto es el sol. El término existencia se aplica a la luz del sol, solo bajo los cielos, donde su fuente no está presente. De igual modo, cuando puede aplicarse el término existencia a todas las cosas creadas, solo tal como éstas aparecen a nuestros ojos corpóreos, pues no vemos ni captamos en absoluto la fuente, que es el Espíritu de Dios que las trae a la existencia. Por eso, a nuestros ojos, parece que la materialidad, tosquedad y tangibilidad de las cosas creadas realmente existe, tal como la luz del sol parece tener existencia real cuando no está dentro de su fuente y se encuentra dentro de la expansión del universo. Espero que vayamos notando cómo de este versículo, Sefer Devarim 8.3, Deuteronomio 8.3, se fue transformando la idea. Pues esto no lo hizo el Rebbe de la noche a la mañana, ni los sabios de Israel, sino lo fueron procesando. Pues, ¿cómo Moshe de este razonamiento de Dios te hace, te aflige? Vayeanja, Vayar y Beja, y te hace pasar hambre. Y él mismo causa esas condiciones de sufrimiento y de hambre para alimentarte, pero te alimenta no con lo que tú sabes que te hace estar vivo, sino crea todo este escenario para mostrarte que hay otras necesidades que tiene el ser humano, aparte del alimento, que hay otras fuentes, ¿cómo decirlo? Sustancias, otras razones que le dan sentido a la vida del hombre, que le dan existencia al humano, aparte del pan. O sea, el pan sí es necesario, pero otras cosas más también son necesarias. Y esas cosas más, Moshe las encierra en lo que sale de la boca de Dios. Todo eso que sale de la boca de Dios es necesario para que el hombre viva. Y ahorita que estamos analizando, pues toda la creación sale de la boca de Dios. Todo, no solamente el pan. También hay más necesidades que tiene el hombre y que las debe suplir. Podemos nosotros recordar, no sé, historias de gente rica, gente millonaria que podría no ser feliz. Sabemos que hambre no va a pasar. El problema de los ricos no es que no tienen que comer. Y a pesar de tener todo en abundancia y todos los lujos que quieran, podrían no ser felices. Y es ahí donde el hombre también, bueno, poniendo ese ejemplo, deducir que el humano no se realiza solamente por tener que comer. La vida del hombre representa más que tener muchos bienes para saciar tu hambre, sino también lo que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios salen, aparte de todas las criaturas y seres que existen y el universo, también sale conocimiento, también sale, pues, o sea, conocimiento de Dios mismo, y eso lo necesita el humano para vivir, para estar feliz. El otro día en un diálogo con los mesiánicos me decían, pero es que si tú no crees en estas cosas, como ellos la creen, ¿no? Siendo mesiánico, ¿por qué hablas de ellas? Y si además tú no debes de estudiar la Torah, no es para ti, porque tú no tienes pacto con Dios. Tú eres de las naciones, tú dices que eres gentil, dices que no eres judío, ni eres mesiánico, ni de Efraín, ni de... Entonces, pues no sé para qué estudias la Torah si, si Dios no ha hecho pacto contigo. Y yo les decía, pues los gentiles no necesitamos pacto con Dios para estudiar la Torah. Y cuando tú estudias este libro y percibes que te beneficia, aunque no tengas ningún pacto con Dios, ¿cómo le llamas a eso? Sí, uno no es rico, no es millonario, pero tienes el alimento bien.
no te hace falta nada. Y aparte eres instruido en conocimiento, te ayuda la Torah a enfrentar tus defectos, te los muestra claramente para que los estudies y los quites. Te da una conciencia de que debes vivir para hacer el bien y no hacer el mal, no destruir la vida de nadie. Y cuando ves que avanzas unos cuantos pasos en eso, te sientes bien, te sientes pleno, te sientes bendecido por Dios, aunque no tengas pacto, como ellos dicen que lo tienen. Por tanto, si la Torah da resultados al ser humano, ¿por qué no habríamos de estudiarla? Independientemente si nos involucramos en sus conflictos religiosos o no. Ese es un problema que tiene el hombre, que a Dios lo ven involucrado en sus problemas, en sus conflictos religiosos, como los antiguos, que decían, no, pues para nosotros nuestro Dios es este, y si vamos y peleamos contigo y te ganamos, significa que nuestro Dios le ganó a tu Dios, y así. Ese es un nivel, porque también los israelitas hacían lo mismo. Cuando Dios los hacía vencer a otros, pues Hashem, Dios Todopoderoso, nos hace vencer. Y cuando otros venían y los derrotaban, no decían que Dios era débil y que Dios era debilucho, ¿no? Decían que Dios los había abandonado por pecadores y los había hecho derrotar porque le habían insultado. Pero más allá de esa simplicidad, Hashem está fuera de todas estas cosas que hacen los humanos. Está más allá. Y eso nos permite desarrollarlo la Kabbalah. Esto que estamos estudiando ahora. Y una de las cosas que ellos hacen primero es, eso de la Kabbalah es malo, es brujería, es hechicería, es misticismo judío, no sirve. Pues al menos te saca de esa desesperación de querer creer que tú tienes la verdad y cuando las cosas no te salen bien, aunque tengas la verdad, pues sientes frustración y ya no andas buscando a ver con quién pelear para decirles, crear conflictos inútiles e irracionales, en lugar de ocuparte en superarte y comprender mejor al Creador. Déjenme ver dónde me quedé. Ya está. Ahora sí, el último párrafo. Pero en el siguiente aspecto, la analogía aparentemente no es totalmente idéntica con el objeto de comparación. Pues en la analogía, la fuente no está para nada presente en el espacio del universo y sobre la Tierra, donde su luz es vista como si realmente existiera. En contraste, todos los seres creados están siempre dentro de su fuente, solo que la fuente no es visible a nuestros ojos físicos. Y puesto que de hecho siempre están dentro de su fuente, ¿por qué no se anulan en su fuente de una manera obvia y revelada? Para comprenderlo es preciso hacer algunas aclaraciones previas. Aquí es donde ya se va a poner más exigente el razonamiento. Digo, independientemente de que vayamos a compartir mucho de lo que diga la Kabbalah o no, hay que analizarlo, ¿no? Los planteamientos de ellos ya en esta época. Y dice, bueno, tenemos al sol, es la fuente, y se proyecta la luz fuera del sol. Eso es la fuente aquí y lo que se desprende de la fuente por allá lejos. Pero dice algo, en contraste, todos los seres creados están dentro de su fuente. La divina fuerza activadora se encuentra continuamente en ellos, creándolos de la nada. Aquí la idea la modificó. Y eso es lo que muchos hemos pensado cuando leemos pues, los profetas, que nos dicen, y vi aquí a Dios sentado en un trono, y alrededor de él seres vivientes, y a su alrededor muchos pueblos o naciones o qué sé yo, pero siempre se ve a Dios como en un lugar apartado, lejos,
ambiente glorioso y nosotros en otro lugar. ¿Y qué es lo que hace la Kabbalah? En su razonamiento, y esto lo vamos a entender después porque llegan a esta conclusión, no ven las cosas como los profetas. ¿Y qué significa esto? ¿Que los profetas están equivocados? No. Cuando se estudia la profecía y uno poco a poco va leyendo más sobre esto y puntos de vista que se hablan en el judaísmo, es que Dios, cuando habla a la gente o hablaba a sus profetas, pues todo se lo explicaba en palabras que ellos pudieran entender. ¿Ustedes imaginarían a Dios, o si sabe hoy cómo funciona una supercomputadora, la más avanzada que hay en nuestra época, y que Dios se lo quisiera explicar a Abraham, a Isaac o a Jacob? ¿Tendría sentido? En primer lugar, que se lo explique. Ellos para qué querían una computadora en su época no aplicaba. Pero aún si Dios se los quisiera explicar, ¿qué lenguaje ocuparía? Si le dijera pantalla LCD, una pantalla OLED va a tener un dispositivo, va a tener microchips, pila, cables de cobre, va a tener un sistema operativo, la información se va a transmitir de tal manera, va a tener un lenguaje de programación. ¿Y qué entenderían los profetas de todo eso? O la gente de aquella época. Nada. Si lo que Dios trata de decirles es, yo soy el soberano, yo soy el gobernante de todo el universo, se lo va a decir en términos que ellos comprendan. Para ellos un gobernante era un rey. ¿Y los reyes dónde están? Sentados en un trono. Ah, pues la imagen que le voy a mandar al profeta es en lo que él entiende. Le voy a hacer que aparezca en su mente la imagen de un ser sentado en un trono, rodeado de algunos seres poderosos como si fuera la corte real. Y ese rey dándole órdenes, mensajes. Ah, eso sí lo puede entender un profeta, pero no le va a hablar de una realidad de otra época que él no tiene ni idea y va a quedar peor, ¿no? O sea, si de por sí nos cuesta trabajo entender la realidad, no necesitamos que nos la pongan peor. ¿Mm? Entonces, esa idea de Dios gobernando el mundo era a través de los reyes, de un reinado. Pero la Kabbalah, como se está yendo a otras instancias donde a Dios se le busca desprender de estas categorías y mostrarlo como un ser infinito, por eso le llaman el Ein Sof, que no tiene límites, porque así es como se va describiendo, o sea, eso es lo que se va logrando cuando tú lees la Torah y los profetas, que Dios no se limita solamente a un rey, Dios también puede ser un padre, que un rey a su vez tiene hijos y es un padre, ¿no? Pero a su vez luego pueden hablar de Dios como una madre. Entonces, un rey no puede ser mujer a la vez, ¿no? Salvo que sea reina, pero si está diciendo rey masculino y que a veces digan que Dios es como una madre para Israel, que lo ha amamantado, que lo ha sustentado, pues ahí ya estás enfrentándote a que Hashem tiene, su significado es mucho más amplio que solamente encasillarlo como un rey que gobierna. Y hacia allá nos va empujando el término infinito. Por tanto, como al infinito no lo puedes encerrar en categorías, tampoco puedes decir que Dios está en un Dios infinito está en un lugar. Y aparte, existe otra región donde está la creación de Dios, aparte del infinito. Pues si el infinito está confinado, ¿no? Ya le estás poniendo fin, ya lo estás apartando en un lugar diferente al de los humanos y las criaturas. Y como eso no concuerda, que el infinito esté aparte, pues entonces ya no es infinito, ya está finito. Si tú defines a Dios como el Ein Sof, la nada infinita, significa entonces que las criaturas están adentro del infinito, son parte de la infinitud de Dios, no pueden estar afuera, porque propio Moshe dice que no hay nada fuera de Dios.
cuando dice Ein Od Milvato, y no hay nada fuera de él, no hay nada más que él. Moshe ya empezaba a explorar un poco esa comprensión acerca de Dios, pero finalmente tenían que remitirse a los conocimientos de su época, no podían avanzar todavía más. Recordemos que Israel estaba sumergida en la idolatría, en la magia, en la hechicería, adorar astros. Tenían esa mentalidad todavía, incluso la de los sacrificios. Es característica de su época, de esa comprensión. Incluso podríamos describir, a lo mejor no concuerdan conmigo, pero de barbarie, ¿no? De matar animales para agradar a Dios. Aunque está escrito en la Torá, eso les fue concedido, no estaba en el plan original, porque cuando Moshe lo sacó de Egipto, dice, tenemos que llevarnos, dice el faraón, tenemos que llevarnos nuestros rebaños, nuestros ganados, todo lo que tenemos. Porque no sabemos cómo hemos de servir a Dios. O sea, Moshe no sabía si les iba a pedir ofrendas de ese tipo o no. Y la salida, en los primeros meses o semanas, nunca les pidió nada acerca de sacrificios. Y eso lo dicen los profetas. Cuando yo los saqué de Egipto, yo nunca les mandé acerca de sacrificios y nada de eso. Pero cuando se vio la tendencia de ellos a adorar ídolos, al becerro de oro, se tiene que encauzar esa necesidad de los humanos, porque ahí está estancada, esa época estaba estancada en eso. Y muchos años después siguieron así, estancados en hacer sacrificios y rituales a los dioses. Por tanto, eso no lo puedes quitar de golpe a una persona. O sea, nosotros lo vemos ahora en el cristianismo. La gente que sale de ahí, que trata de salir, no cambia de golpe sus creencias, no las abandona, no se vacía totalmente de un instante a otro de todo lo que cree y viene a estudiar la Torah, sino que dice, bueno, está bien, ya no voy a la iglesia, ya no voy a congregarme en una iglesia, ni voy a tener un maestro, un pastor como maestro. Entonces ahora voy a ir a una sinagoga, si me voy al judaísmo, o ahora me voy a ir a la quejilá mesiánica, y ahora que voy a tener rabino o moré mesiánico. Si se dan cuenta es la copia, es lo mismo. No se ha movido nada su fe, su, su forma de razonar a Dios no se ha movido de nada, todavía depende de un recinto donde congregarse y de un maestro que le esté diciendo lo que tiene que hacer o que le esté guiando, porque él pues todavía no puede. Y lo mismo le pasa a Moshe con los israelitas, los saca de Egipto, pero ellos quieren seguir haciendo lo mismo que hacían allá. Y les dice, está bien, pues vamos a establecer un sistema de sacrificios donde les prohíba las prácticas que hacían allá y dentro de las cosas le dicen no comer la sangre. Maten a los animales, pero no se coman la sangre. A mí me hace pensar entonces que los otros sacrificios consistían en comerse la sangre de los animales que sacrificaban a sus dioses. Y empieza Moshe a limitar la práctica para distinguirla de los demás sacrificios a otras deidades que se creían en esas épocas. Pero no les quita de tajo porque ellos siguen teniendo la tendencia de adorar ídolos. Y les establece un sacerdocio y medidas muy extremas de santidad para que no se parezca a la otra práctica. Pero Moshe no necesitaba ir a la iglesia, Dios le hablaba a Moshe directamente. Moshe no necesitaba un maestro, Dios hablaba con él. Y eso es lo que se esperaría, porque Moshe dijo, cuando se enoja Josué y dice, oye, es que esos que están, no te obedecieron, están profetizando en sus tiendas, déjalos. Yo quisiera que todo Israel profetizara, o sea, yo quisiera que todo Israel accediera a Dios y yo no tuviera que estarles enseñando nada. Ya cada quien su rollo con Dios sin tener que ir a una iglesia, ni a la sinagoga, ni nada, todos tienen acceso a Dios. Cualquier duda que tengan van con él y le preguntan, él les responde. Yo quisiera eso para todo Israel. Pero ve dónde estamos. Yo, Moshe, comunicándoles y ellos resistiéndome y diciendo que yo no hablo de parte de Dios, que esta es una mafia, que no me estoy favoreciendo a mi hermano o a mi hermana. Y ve los problemas que me estoy causando. Ujú. Por esta gente que no entiende las cosas. O sea, eso que pasaba en aquella época yo lo veo trasladado a nuestro tiempo. Lo mismo, gente como Cora, que quería el sacerdocio, que quería estar muy elevados.
y pues lo, lo que es muy evidente es su ambición de poder, su celo contra Moshe, la revancha que quieren tener contra él. Somos de la misma familia, pero ¿por qué él siempre tiene que estar encima de nosotros? Yo también quiero ser sacerdote. El problema no es Moshe. En cuanto Dios te diga que tú eres sacerdote, pues, ¿cuál es el problema si Dios te está respaldando? Pero si tú no eres nadie ni Dios te ha comunicado nada, ¿por qué te crees algo que no? Y así, hermanos y amigos, vean hasta dónde nos permite esta breve lectura enlazar con temas de la Torah que son de gran importancia para nuestra vida espiritual y que a través de ellos podemos explicar nuestra conducta. Cuando me dicen, es que tú no te congregas en ningún lugar. No me congrego porque no lo necesito. Yo tengo una costumbre, una práctica de estudio de la Torah que no necesito de que alguien me esté llamando a congregar para estudiar la Biblia. Y precisamente una persona va y se congrega, pues por esta situación de que el humano es un ser sociable. Yo soy antisocial. Yo soy una persona muy antisocial que no me gusta casi convivir con la gente. Entonces la vida comunitaria para mí no es lo mejor. Como los profetas vivían aparte, ellos. Sí tenían interacciones con el pueblo, pero ellos eran más solitarios. Y aparte muchas de las cosas que yo estudio, pues no las voy a aprender de un pastor cristiano, ni siquiera de un moré mesiánico, porque a veces los mesiánicos ni estudian la Torah en hebreo. Y de un rabino judío tampoco lo voy a aprender porque el rabino judío enseña a gente que practica el judaísmo y yo no quiero practicar el judaísmo. Entonces sí podría aprender muchísimas cosas, pero para yo estar en el judaísmo necesito hacerme judío y yo no quiero eso. Por tanto, pues uno halla la forma de, pues a través de Hashem, de sustentar tu espiritualidad, porque no solo de pan vive el hombre. Y no requiero de una comunidad que me esté alentando ni que me esté diciendo cómo le haga para leer o estudiar, cosa que es la situación de mucha gente, que si les dijera el maestro, voy a cerrar la iglesia o la quejilá o la sinagoga, este, un año, ¿cuánta gente de esos congregantes estudiaría en la Biblia profundamente o diligentemente si no tienen su reunión de los domingos o de los sábados para estudiar la Biblia? ¿Cuántos de ellos seguirían con su vida espiritual al tope, a lo máximo, sin ese líder que les esté diciendo lo que tengan que hacer? Pues muy pocos. La gente no es de estudio. Simplemente pongámonos a pensar cuánta gente lee un libro, de lo que sea, aunque no sea religioso. ¿Cuánta gente tiene la disciplina de leer un libro? ¿Y cuánta gente tiene la disciplina de todos los días ver su Facebook, su Instagram, YouTube, chismes de la farándula, películas, series de televisión? ¿Cuánto tiempo invierten en su diversión, en su ocio, donde tienen que leer mucho, ¿no? Noticias de que ellos les gusta? ¿Y cuánto tiempo dedican a leer un buen libro que les eduque? No, pues si tú los dejas sin iglesia, sin sinagoga, sin quejilá mesiánica, pues se derrumban. O que un padre de familia diga, hijos, vénganse para acá. Hoy preparé un tema de estudio para ustedes. Como familia, yo, el líder de la casa, el padre, vamos a hacer nuestro pequeño estudio de la Biblia y les voy a enseñar a leer la Torah. Les voy a enseñar acerca del profeta que dijo el otro día y vamos a analizar textos. Yo mismo les voy a enseñar. ¿Cuántos van a hacer eso? Si el papá trabaja, se desvela. O sea, todo tiene un porqué. Pero aquellos
que no estamos tan arraigados a esas condiciones, sino que podemos esforzarnos un poco más, pues no lo requerimos. Y que no lo requiramos, no decimos, ellos tampoco deberían, no, para ellos sí es necesario. Fíjense cómo una cosa nos lleva a la otra. Estábamos con Moshe y los sacrificios. Moshe no les iba a enseñar que tenían que ir a sacrificar a Dios, pero dadas las condiciones, les tuvo que diseñar, o Hashem le dijo cómo hacer un sistema de sacrificios que se desmarcara de los otros para que no estuvieran fomentando más idolatría. Pero no se los puedes quitar así porque a ellos sí les sirve. Ellos sí necesitan llevar ofrenda. Hay gente que sí quiere llevar el diezmo y lo necesita porque siente que le está agradeciendo a Dios con ese diezmo, con esa ofrenda. Pues que lo hagan. Si usan mal los recursos, pues es su problema. Pero es que tú no das diezmos. Mira, yo puedo dar de mi sueldo a cualquier gente pobre lo que yo quiera y no nada más el 10%. Yo puedo dar el 40, el 30, el 70, lo que a mí se me antoja. No tengo por qué hacer el 10% nada más. Y no solamente a gente pobre de la calle, sino a gente que necesite, tal vez de mi familia, no sé. El objetivo es apoyar en la necesidad a otros. Pero si tú lo haces por la vía religiosa, está bien. Solamente que ellos se vuelcan en criticar a los que no encajamos en su sistema. Pero no estudian por qué surge ese sistema, por la necesidad del ser humano y por sus eh, dificultades para ser diligente en su desarrollo espiritual. Y el otro aspecto que es social, pues te juntas con tu comunidad, tú tienes tus hijos, ellos tienen los suyos, crecen, se juntan con los tuyos y se hace un pueblo más grande, eso también es una necesidad. Pero fíjense que hasta en esos aspectos, bueno, en estos momentos, sabemos gente que no tenemos hijos y hay tales condiciones que uno tiene que estar analizando todo el tiempo. Y eso determina tu carácter y tu forma de ser. Pero siempre debemos ser, pues, tolerantes y entender la necesidad de otro y no censurar. Y cuando alguien viene y te censura porque tú no actúas como él, pues también lo entiendes, ¿no? Porque dices, bueno, es el resultado de su estudio. No tiene para más, ¿no? Hasta ahí llega su comprensión. Por tanto, amigos, aquí termina nuestra lectura. Espero que estos breves comentarios, me salió un poquito de la intención de que era nada más leer el Tania, dar las citas. Ya me metí a otros aspectos ya de la vida práctica. Espero que hayan servido para ilustrar. Nada más. Pero voy a seguir en lo mismo, tratar de evitar. En este tema siento que sí se volvió necesario. Si no, no lo hubiera hecho. Porque lo que quiero es desprender las explicaciones del Tania y de la Torah lo mayor posible de las vivencias personales, para que eso quede totalmente en su interpretación, en la interpretación que usted le quiera dar. Pero aquí quise apoyarme por todas las situaciones que fueron derivando de la lectura. Así que dice este versículo, y te afligió, te hizo pasar hambre, y te alimentó con el man que no conocías y no conocieron tus padres, para hacerte saber que no con pan únicamente vive el hombre, porque con todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre. Terminamos el capítulo 3, Shar Haihud Behaimuná. Así va evolucionando el pensamiento místico de Israel. Así es como pasamos de Dios está afuera, Él está en una dimensión gloriosa, ahí está su trono, y yo estoy en otra región del universo aparte. Este capítulo 3 concluye en que todas las cosas y seres creados están adentro de la fuente, no están afuera.
Un poco diferente o bastante diferente a lo que dicen los profetas, que Dios está en un lugar y nosotros en otro. El razonamiento cabalístico te lleva, todos estamos adentro de Dios. Por eso ahí surge el concepto, o donde podría tener mayor desarrollo, el concepto de la omnipresencia de Dios. ¿Cómo puede estar Dios en todos lados? Si Él está afuera, por allá, y yo acá. Ah, porque Dios todo lo sabe. Sí, pero para saberlo, Él tiene que estar aquí conmigo. Si está lejos, no puede saberlo. Y esto que propone la Cábala, de que Dios, o sea, lo que resulta de la Torah, como lo ha examinado y lo ha expuesto la Cábala, tiene más sentido. ¿Cómo Hashem puede ser, estar en todo lugar y saber todo lo que piensa la gente, los pensamientos del corazón? Le decía David a Salomón, que actuara con corazón pleno, Levav Shalem, me parece que es la expresión, corazón pacífico, o sea, pleno, completo, y que lo disfrutara, que se regocijara en lo que Dios le estaba encargando de hacer el templo y ser el sucesor de David. Porque Dios investiga los corazones de las personas y sabe las inclinaciones de los pensamientos. ¿Cómo Dios puede saber eso si Él está lejos? Es que Dios es todopoderoso. Sí, pero eso, digamos, es un tipo de razonamiento, pero si tú dices que yo estoy adentro de Dios, para algunos, eso es mejor, eso es embona mejor, ¿no? Eh, este, encaja bien, porque conoce todo de mí, mis pensamientos, Él me creó todo eso, porque estoy adentro de Él. Porque no hay lugar donde uno se pueda esconder, pues porque todos estamos adentro de Él. No es porque tenga una capacidad mental y ondas mentales para saber desde una región hasta el otro extremo del universo todo lo que está pasando, sino porque todo lo que existe está dentro de Él. Esa es a la conclusión o al desarrollo que va llegando la Cábala en este punto del capítulo 3 de esta lectura que estamos teniendo. En los próximos días voy a ver, todavía tengo que decidir si el capítulo 4 lo voy a leer primero con ustedes y después el concepto del Simsum, porque así es como yo lo estudié. Primero el capítulo 4 y después el Simsum y te cae mejor a cuenta. O primero publicar un video acerca del Simsum de acuerdo a un artículo que viene aquí al final, que dice, déjenme ver cómo es el apartado, conceptos místicos. Si primero publico lo del Simsum como una especie de paréntesis, concepto místico, y después ya venimos al capítulo 4 pues con mayores herramientas para ir comprendiendo lo que dice el rey. Voy a ver cómo decido eso, porque las dos formas me parecen buenas, ¿no? Para alguien que desea aprender y estudiar. Es bueno leer algo y te quedas con muchas incógnitas. Y después te viene un artículo que te da más comprensión y dices, por eso decía en el capítulo 4 esto. Por eso decía esa idea. Eso también es bueno. O viceversa, ya entras con toda la información, abordas el capítulo 4 y dices, tal cual como es el concepto del Simpson, aquí lo está tratando de explicar. Son dos formas de aprendizaje. Bueno, amigos, para ya no alargar más este video, en verdad espero que sea de provecho para ustedes y que les entusiasme estar estudiando estos capítulos de este apartado del Tania. Sin más los dejo, que Hashem los cuide y los bendiga. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.